bienvenidos todos ustedes, aunque sabemos que ahorita desgraciadamente o afortunadamente, como hay un partido de fútbol internacional, pues no saben el tráfico que hay en la ciudad de Guadalajara y nada más nosotros en 2 cuadras tardamos 20 minutos en avanzar, así que ya se pueden figurar cómo está. Pero bueno, vamos a iniciar esta sesión académica del martes 15 de octubre del 2024 de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, Conferencia El agua y la gestión integral de Cuenca ante el cambio climático. Este congreso esta conferencia también es con motivo del Congreso Analítico que tenemos del agua de la Sociedad de Geografía y Estadística también de México, en donde el presidente nacional, don Hugo Castro, nos encomendó el que lleváramos a efecto este congreso, pero afortunadamente cuento con un gran experto en materia del agua y que me ha auxiliado no nomás en este caso, sino en algunos otros también, y que es el doctor Arturo Curiel Ballesteros, que estaba presidiendo y sigue presidiendo, y todavía mañana va a haber otras 3 conferencias más para cerrar con broche de oro esta reunión que se tuvo con motivo de este Congreso Analítico del Agua. Por eso vamos a escuchar ahora al doctor Javier García Velasco, para lo cual también en esta apertura de esta sesión, siendo las 20 horas exactas, doy a ustedes la bienvenida, esperando que lleguen más compañeros para que podamos gozar de esta conferencia. Así que cedo la palabra a nuestro secretario, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidio. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. El doctor Javier García Velasco, conferencista invitado, y su servidor, Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. A continuación, daré lectura a la semblanza del doctor Javier García Velasco. Doctor en Ciencias Biológicas con la especialidad en Ecotoxicología por la Universidad de Valencia, España. Maestro en Ciencias de la Salud y Medio Ambiente por la Universidad Pública de Navarra, España. Licenciado en Biología por la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Director del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas 2023-2025. Profesor investigador titular C del Departamento de Ciencias Ambientales de la misma universidad, director del Laboratorio de Ciencias Ambientales del dicho departamento, Premio Nacional al Mérito Ecológico Semarnat 2008, presidente del Biólogos Colegiados de Jalisco AC 2008-2009, Premio al Mérito Académico Enrique Díaz de León en Investigación en el 2003 por el SUTAG de la UDG. Profesor de licenciatura y posgrado en áreas de analítica ambiental, toxicología, gestión integral de agua y calidad de agua. Director de tesis de licenciatura, maestría y doctorados en temáticas de contaminación ambiental. Responsable del proyecto de investigación en salud ambiental, contaminación y espacios de estudios de impacto ambiental. Miembro del Cuerpo Académico Consolidado 043, Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable, con reconocimiento del perfil PRODEF desde el 2004, al cual cedo el uso de la palabra. Por favor, doctor. Vamos a pasarnos para este lado. Sí. Bien, pues buenas noches a todos, a todas ustedes. Un agradecimiento a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística por esta invitación, a doctor Curiel por permitirnos estar en este evento, su invitación. Muchas gracias. Pues para mí es un honor poder compartir con ustedes algunos conceptos, algunas cuestiones de tipo metodológico del aspecto del agua, lo que es la gestión de cuencas y cambio climático. No es un tema fácil, es un tema que técnicamente requiere tiempo, requiere de algunas consideraciones, pero voy a tratar de ser lo más amigable posible para tener este intercambio, este diálogo en ese sentido, ¿sí? Vamos a
A ver esto. Bien. Normalmente cuando hablamos de agua, nosotros siempre pensamos en dónde está y cómo la puedo utilizar. Y empiezo con esta imagen porque creo que es lo más amigable para todos. Hablamos de agua y pensamos en si escurre, si el agua transita, si el agua está formando ríos, lagunas, presas, cenotes, etcétera. Y creo que ese es el aspecto más, ahora sí que lúdico del agua como tal, y por la cual normalmente nos preocupamos o de alguna manera le damos una importancia o una atención de acuerdo a este primer acercamiento, ¿sí? ¿Dónde está y cómo la puedo utilizar? ¿Sí? Para entender este tipo de formas del agua, tenemos que huirnos a lo que es el ciclo del agua. Si ustedes visualizan esta imagen, pues normalmente tenemos aquí todas las formas, todas las partes que conforman el ciclo del agua, y son quienes determinan precisamente esta agua en qué condiciones está, tanto de cantidad y muchas veces de calidad. Esta apreciación visual nos lleva al concepto de cuenca hidrológica. ¿Sí? Esa delimitación geográfica o esa área en particular por la cual el ciclo hidrológico se está presentando en más o menos intensidad, pues es quien determina si nosotros vamos a tener esa agua en condiciones de cantidad y en condiciones de calidad. Y creo que es un tema demasiado importante para poder acentuar algunos aspectos metodológicos de su consideración, puesto que las políticas públicas van a ir encaminadas en este contexto. ¿Sí? Cuando hablamos de cuencas, nosotros tenemos que visualizar que esa área en particular donde llueve, ¿sí? Esa agua va a transitar y tenemos esa consideración geográfica de altitud, de cantidad de agua, cómo se va formando cuerpos de agua superficiales, cómo esta agua va a infiltrar, cómo esta agua va a generar usos y aprovechamientos, tanto por procesos productivos como por usos y costumbres de la población. Y pues esto es muy, muy importante porque esta funcionalidad de cuenca o este abordaje metodológico de cuenca va a determinar todos los usos posteriores o las capacidades que vamos a tener de aprovechamiento del agua. Hay diferentes acepciones: cuencas arreicas, aquellas en las que llueve y la temperatura, la condición del suelo no permite que el agua se conserve, se evapora y no nos genera cuerpos de agua. No la podemos tener en condiciones de tiempo y mucho menos en cantidad. Cuencas criptorreicas, aquellas que escurren de manera oculta, ¿sí? El caso de los cenotes como tal, que todo el agua que llueve en esa área en particular se infiltra y nos va a generar esos ríos subterráneos que normalmente son de muy buena calidad y que nos permiten tener el recurso a lo largo de todo el año de manera, ahora sí que segura en algunos términos. Cuencas endorreicas, aquellas en las que todo el agua que llueve en ese lugar se va a quedar atrapado, no tiene salidas al mar, entonces nos generan la formación de lagunas o de lagos, ¿sí? Que tienen pues esas ventajas de que tengo ese cuerpo de agua a lo largo de todo el año como tal, pero si no tiene salidas y solamente tiene entradas, también las cargas contaminantes nos van a generar procesos negativos y el proceso de evaporación o las constantes cargas contaminantes pues nos van a afectar esos usos del agua como tal. Y la mayoría de las cuencas que conocemos, las exorreicas, aquellas que todo lo que llueve va a transcurrir en toda esta columna geográfica desde las altitudes mayores hasta llegar a nivel del mar. Las más comunes a nivel mundial, las más funcionales, hablando en términos de cantidad y calidad, pero también las más sensibles a las perturbaciones que estamos teniendo actualmente, ¿sí? ¿Qué está pasando con las cuencas? Pues normalmente hay una gran presión. Todos sabemos que la población mundial va creciendo constantemente, se va duplicando o triplicando cada ciertos años. Esto nos está generando mayor demanda de cantidad de agua y nos está afectando los satisfactores, ¿sí? En caso de producción de alimentos, del oxígeno, el agua, el vestido, materias primas y otros, dependen muchos de ellos en su producción en el tema del agua, ¿sí? Y sobre todo está generando pérdida de biodiversidad, degradación de suelos, crisis del agua y calentamiento global. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hago énfasis? Porque hasta hace algunos años teníamos fuentes, teníamos cantidad y calidad de agua en condiciones suficientes, pero el proceso de industrialización, de urbanización, los cambios de estilo de vida, pues nos han generado que ya no tengamos esta disponibilidad de agua en esos términos, ¿sí?
Y bueno, partiendo de este concepto de cuenca hidrológica y cambio climático, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Si estamos diciendo que la cantidad de agua que llueve en un lugar en particular se debe de mantener para tener esa funcionalidad del ecosistema, pues esos cambios que el cambio climático se están presentando nos están afectando esa intensidad o esa magnitud de cada una de las partes del ciclo hidrológico y con las afectaciones que vamos a conocer. Y pues en ellas tenemos en algunos sitios extremada sequía, en otros extremada lluvia, y a partir de ahí vamos a tener esos comportamientos que vamos a tratar de explicarles. Bien, principales amenazas potenciales de las cuencas del mundo: la sobrepesca, la infraestructura, el cambio climático, especies invasoras, sobreextracción, contaminación antropogénica. Como les mencionaba, no es un tema sencillo, son diferentes factores los que están pasando en un área delimitada como cuenca hidrológica o cuenca como tal, y bueno, cada uno de ellos tiene metodologías diferentes de abordaje, de evaluación para poder hacer políticas públicas en contextos favorables, ¿sí? Si a esto sumamos que en el tema de México normalmente tenemos una distribución desigual, donde se generan los procesos productivos, no tenemos la cantidad de agua suficiente y sobre todo la población también no está en las donde tenemos más agua como tal, entonces tenemos esa gestión no adecuada, por llamarlo de alguna manera, en la República Mexicana, en la cual es un reto o es ahora sí que pues un área del conocimiento que es de atención primaria, porque de ahí depende todos los procesos que les menciono, ¿sí? Ejemplos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la cuenca hidrológica se ve afectada? Lo primero que pasa es el estrés hídrico, ¿sí? Y podríamos decir, ¿tenemos estrés hídrico como tal? Pues miren, tengo información al 15 de mayo, ¿sí? 17 entidades mostraban el 100% de su área afectada por grados de sequía. Y podemos decir, bueno, escenarios totalmente catastróficos, si lo pudiéramos llamar, pero ¿qué pasa? ¿Cómo actúan los tomadores de decisiones o cómo está la población de alguna manera estructurada para poder atender estos cambios a nivel de cuenca hidrológica? Pues ese es el cuestionamiento que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Tomas de decisiones en el uso de agua con datos actualizados en cantidad y calidad del agua es el reto principal que visualizamos en cuanto a la gestión a nivel de cuencas. Tenemos que tener una vigilancia y monitoreo adecuados, actualizados, para sobre todo saber qué tenemos, dónde la tenemos y cómo la podemos utilizar. Pero si ya tenemos políticas establecidas de uso que no corresponden con este comportamiento de cuenca, pues ahí vamos a tener esos retos a considerar, ¿sí? Un ejemplo de cómo el almacén de agua se ha dado en el país. Vean ustedes cómo en el caso de los promedios históricos se han visto afectados seriamente, ¿sí? Diferencias respecto al 2015 al 2024, pues se ve muy claramente que esos comportamientos están cambiando. Tenemos impactos ya severos a los ciclos hidrológicos, ¿sí? Y si le aumentamos el tema del calentamiento global, ¿sí? Aquí tienen ustedes un diagrama de cómo la temperatura media global ha ido aumentando y pues esto está generando procesos de sequías intensas y los balances o los desbalances en cantidad y calidad del agua, ¿sí? ¿Qué está pasando? Pues que esos cambios nos están generando o nos generaron olas de calor secas en presas de México, y para el 20 de mayo, si ustedes veían la publicidad o los diarios, había condiciones extremas en varios lugares de la República. Manejaban un escenario, pues ahora sí que no muy halagüeño, y el caso del Distrito Federal con el sistema Cuizamala, que se vio afectado severamente, estuvieron en un riesgo extremo de no poder dar la oferta del servicio de agua a millones de habitantes en ese contexto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues que estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de cuencas, estamos hablando de ciclo del agua, y vean lo que pasó, ¿sí? El anterior, ¿sí? Antes de que lloviera, en mayo, y cuando tenemos acá octubre.
Vean cómo se dio el cambio, ¿sí?, en la cobertura vegetal relacionado directamente con la cantidad de agua. Y pudiéramos decir, bueno, se solucionó el problema, ¿sí? Los políticos empiezan a decir, se nos llenaron las presas, se acabó el problema y tenemos asegurado por 30 años o 50 años de suministro. Pero vean la fragilidad de esto. O sea, es un ecosistema abierto que está cambiando constantemente y que esas variables que generan ese cambio pues no son realmente controlables de manera técnica, ¿sí? Efectos a nivel de cambios globales, pues conocemos los impactos que tiene el fenómeno del Niño y de la Niña, que de entrada era al que le decían causante del proceso de sequía, pero que también está generando problemas en el caso de huracanes y de todo lo que son las catástrofes ambientales relacionadas en ese contexto. Pues esto nos genera o nos hace evidente la importancia que tiene el manejo del agua a nivel de cuenca hidrológica, pero con atención a cambio climático. ¿A qué voy con estos conceptos? Pues que vean ustedes la prensa, ¿sí? Hay una condición de información, ¿sí? Podemos decir que sesgada en algunos contextos, sí, porque los políticos tienen que hacer uso de la mejor manera de la información para poder atender esas demandas inmediatas que tienen de la oferta del recurso. Y si no olvidemos que toda la parte productiva, como se mencionó anteriormente, pues se llevan la mayor tajada del agua. O sea, la parte de la agricultura y la industria son quienes generan el Producto Interno Bruto en muchos de los casos. Entonces dependemos del agua como tal. Y el comentario va que esa gestión integral del agua debemos de eficientarla para poder atender o aminorar o de alguna manera minimizar todos estos contextos no catastróficos, pero sí ya lamentables en muchos casos, ¿sí? ¿Qué pasa con esta cuenca hidrológica? Pues si ese funcionamiento no lo conocemos, y aquí me refiero al proceso técnico, ¿cuánto llueve? ¿Dónde llueve? ¿En dónde está el agua? ¿Y cómo la puedo utilizar? Creo que ese era el contexto o el abordaje normalmente ingenieril de saber cómo voy a capturar el agua, cómo la voy a distribuir y cómo va a ser utilizada. Pero si a este contexto le agregamos el tema, una más, ¿sí? Esa dinámica de cuenca que está totalmente abierta o sujeta a impactos por las presiones, procesos productivos y residuos humanos, nos va a generar un comportamiento totalmente diferente, no predecible. Normalmente nosotros en este esquema pueden ustedes ver cómo una cuenca se comporta a partir de la precipitación. Tenemos la escorrentía y el tiempo, y vean ustedes en una cuenca con buena cobertura vegetación, ¿sí? Vean ustedes cómo llueve, da tiempo para que el agua se infiltre y al final discurre o se va a procesos de captación o directamente al mar. No nos genera impactos negativos, pero cuando tenemos una cuenca totalmente deforestada, vean cómo tenemos estos picos de lluvia y esos picos de acumulación del agua, y nos generan los impactos negativos, sobre todo en las zonas urbanas. En la cuenca urbana pues es mucho más evidente, y con los impactos a lo que es la percepción de la población, las molestias y las limitantes en los usos del agua como tal. Una más. Bien, ¿a qué voy con este concepto? ¿Sí? El manejo integral de cuencas se refiere al conjunto de acciones sociales, económicas, ambientales y políticas, y no meramente la parte técnica. Tenemos que ver esto como un mosaico, ¿sí? Como una condición de varios actores que están interconectados para poder hacer un uso, ahora sí que lo más correcto posible, del agua como tal. Esto es un territorio competitivo, le llamamos, porque hay ganancias individuales y ganancias colectivas, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con la gestión del agua como tal a nivel de cuencas, ¿sí? Nosotros tenemos que considerar que normalmente se habla del capital humano y social, lo que es agricultura, ganadería sustentable, desarrollo industrial, cuál es la capacidad hídrica, el tratamiento de aguas, dónde tenemos ese recurso hídrico, pero para hacer una gestión integral del agua tenemos que tener siempre la parte social totalmente incluida en nuestros programas de desarrollo como tal. ¿A qué me refiero? Que siempre que hablamos de una cuenca es un territorio y hay población
poblaciones, hay gente que vive, que tiene sus procesos productivos, sus estilos de vida, su economía sustentada en una cuenca hidrológica. Y nosotros como gestores ambientales no podemos llegar y decirle, a partir de ahora no vas a poder hacer esto porque voy a tratar de conservar el agua. O el agua se va a ir a tal sitio porque se va a generar un área de protección ambiental y demás. No, siempre tenemos que ver esto como un conjunto para que esos, insisto, planes y programas que tengamos tengan un éxito de alguna manera, ahora sí que asegurado. Hay diversos ejemplos que se han hecho en Chiapas, en Campeche y demás, en los que se ha dado a nivel de su cuenca, su microcuencas, y han tenido condiciones muy favorables en su gestión. Una más, ¿sí? Lo que les mencionaba, proyectos de conservación, sí, sobre todo de suelos con enfoque de cuencas, que esto es lo que más está impactando en la funcionalidad de la cuenca como tal, lo que es el manejo de residuos, las barreras vivas, las presas filtrantes, ¿sí? Pero sobre todo con ese enfoque integral, ¿sí? Cuenca alta, cuenca media, cuenca baja, ¿qué está sucediendo? ¿Cuáles son esas políticas a aplicar para tener un mayor uso y sobre todo conservar la calidad del agua? ¿Sí? Un ejemplo, ¿sí? Para conservar al agua. Aquí les comparto otro concepto, balance hídrico, ¿sí? Nosotros no podemos tener políticas públicas relacionadas con gestión del agua si no sabemos cuánta hay, dónde está, sí, pero sobre todo, insisto, cuánto tenemos. Si a esto le agregamos cambio climático, esto va a cambiar totalmente. Entonces, este es el gran reto que les quiero compartir, o que las políticas públicas que actualmente se tienen que empezar a ejercer, tienen que saber cuánto hay. Tenemos algunas deficiencias, sí, muchas veces no sabemos cómo están los acuíferos, no sabemos cómo están las aguas superficiales, cuáles son las concesiones y cómo se está gestando, pero si no partimos de esta política, ahora sí que a nivel nacional, de generar balances hídricos, no vamos a poder hacer una gestión integral como tal, ¿sí? Ejemplos, hay varios modelos para hacer balances hídricos. El que más se utiliza es el determinístico de Tamés, en los cuales pues vemos ustedes que medimos precipitación, evapotranspiración, disponibilidad de agua en el suelo, las reservas en el suelo, lo que es infiltración, caudal base, caudal superficial, y a partir de allí podemos tener ya números. La siguiente, ¿sí? Ejemplos de cómo se hacen balances hídricos en particular. Va a depender ahora sí que del objetivo del estudio, desde una microcuenca como tal a subcuencas o inclusive grandes cuencas como tal, ¿sí? Y a partir de ahí podemos hacer esa numerología, podemos sacar esos números para saber sobre todo cuál es el balance positivo que tenemos, ¿sí? Y ese número de balance positivo de agua quiere decir el agua que tú puedes gestionar, que tú puedes concesionar o que tú puedes ofertar como tal. Y eso creo que ese es el gran punto que tenemos como reto actualmente para poder hacer una gestión correcta del agua. Yo les preguntaría, ¿cuántos balances hídricos conocen en el estado de Jalisco? Que estén publicados y que estén actualizados sobre todo, porque habrá publicaciones, pero el tema del cambio climático en los últimos 10 años, me atrevo a decir que ha cambiado totalmente esos modelos predictivos que teníamos como tal, ¿sí? Ejemplo de la Ciudad de México, un balance hídrico en el cual ustedes pueden ver cuánto llueve, cuánto requieren, cuánto importan de otras cuencas, ¿sí? Y cuánto pierden sobre todo en fugas, ¿sí? Cuánto se va al drenaje y cuánto exportan. Inclusive, fíjense, en ese contexto tan complicado todavía se dan el lujo de exportar agua como tal. Pero esto nos refleja, en resumen, lo que es una gestión de cuenca basados en balances hídricos, que debería de ser lo más común en todos los sitios de aprovechamientos máximos, ¿sí? Los escenarios no son muy buenos. Se prevé que para el año 2030 ya tendremos una disponibilidad debajo de los 3,000 metros cúbicos como tal, y a partir de aquí, a la siguiente, bueno, si no funciona sí. Lo que les mencionaba, sí, tenemos mucha información, sí, balances hídricos en cuencas semiáridas, manejo integral de cuencas en el Valle de México, diferentes informaciones, pero no tenemos esa política de medir el agua a nivel de balances hídricos en el territorio nacional. Perdón que lo mencione varias veces, pero creo que esta es la base medular de lo que nos está afectando o de los retos que tenemos a continuación, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Quiero mostrarles cómo están las condiciones. Fíjense los niveles de presión que tenemos de cuencas a nivel de cuencas hidrológicas en México, ¿sí? Grados extremos, muy altos o altos, ¿sí? Y los niveles de presión, y si se fijan, pues en la República Mexicana no hay condiciones muy halagüeñas en ese sentido, ¿sí?
A nivel de cuencas, ¿qué se ha hecho en la priorización? Cuencas hidrográficas en México. ¿Cuál ha sido la atención de las políticas públicas que el gobierno federal ha tenido a nivel nacional? Pues de las casi 700 y tantas cuencas, se cuentan casi con los dedos de las manos en los cuales podemos decir que tenemos información confiable en ese contexto, ¿sí? Un ejemplo de cómo están todas las cuencas estructuradas a nivel nacional, son únicamente para que vean que tenemos bases de datos de la CONAVIO donde pueden ustedes tener toda la información de la caracterización de la cuenca, insisto, no de la funcionalidad y de los balances hídricos, es algo muy, muy diferente, ¿sí? Y bueno, eso le tenemos que sumar el detalle de que las cuencas, las políticas públicas se gestionan por regiones hidrológico-administrativas, no cuenca hidrológica o hidrográfica, que son cosas diferentes. Y eso pues es un reto más para la gestión integral de cuencas como tal. Ahí surgieron los consejos de cuenca, que todos ustedes conocen, que tienen ya pues más de 10 años funcionando, y sus asegúnes en función de, se ponen de acuerdo, tienen información verídica y sus políticas son acordes a sus retos o metas ambiental a conseguir, ¿sí? Todo esto también mencionarles que la gestión de cuencas, pues miren todo lo que hasta este momento funcionaba. Tenían la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, tenían el INESC, tenían el FNMC y la CONAFOR. Entonces, diferentes instancias de gobiernos federales que se tienen que poner de acuerdo entre ellas para que luego llevarlas a la parte social y que estas políticas públicas puedan tener éxitos en la gestión integral. Entonces, ahí también hay un reto de modificación en esas pues ahora sí que se me fue la palabra. ¿Quiénes tienen injerencia? ¿Quiénes son los responsables de ese manejo como tal? ¿Sí? Ejemplos, sí, regiones hidrológicas y cuencas afectadas por decretos de reservas de agua para uso doméstico, público y urbano. Si se fijan, están pues siempre relacionadas donde tenemos mayores aprovechamientos, donde hay procesos productivos intensivos como tal. Y bueno, esto genera pues impactos a nivel social, rechazos o pues políticas públicas que no se ponen de acuerdo con la parte de los industriales, y los impactos que tenemos al medio ambiente pues se están generando de manera intensiva, ¿sí? Ejemplos de modelización de cuencas. ¿Para qué hacemos este tipo de trabajos? Gestión integral como tal, ¿sí? Podemos modelar en función de diferentes variables ambientales para saber ese comportamiento que vamos a tener a nivel específico, a nivel de microcuencas, ¿sí? Y para eso pues tenemos muchas herramientas. Me voy a permitir muy rápido mencionarles algunas, puesto que también esto es un gran reto que tenemos actualmente. Existen políticas, pero no existen todavía la aplicación generalizada de todas las herramientas metodológicas de aplicación en manejo de cuencas hidrológicas. Y les voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? El caso del GESMAS, que es un sistema de modelado hidrológico, ¿sí? Para simular procesos hidrológicos completos de sistemas de cuencas hidrográficas dendríticas, ¿sí? Son softwares libres, pero son muy interesantes, que bueno, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es quien ha llevado quizás la batuta en la aplicación de estos como tal, pero no se han incorporado como tal a la gestión integral. Uno más. Eso. ¿Sí? El TETIS, que son modelos de simulación para realizar simulaciones hidrológicas en cuencas naturales, aunque disponen de submódulos para la simulación del efecto en embalses y de riego agrícola. Este tiene aplicación más para procesos de dispersión de contaminantes, pero son también herramientas muy, muy importantes que están ya en aplicación en algunos casos, ¿sí? El caso del GERRAC 5, ¿sí? Que es una aplicación de libre distribución. Este nos permite, orientado a la modelización hidráulica unidimensional y bidimensional de flujo en lámina libre en cauces naturales y canales artificiales, ¿sí? Este programa también es muy utilizado, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿sí? Permite hacer modelados ahora sí que en espacios muy, muy pequeños, con mucha asertividad, pero pues también tiene la variable de que requiere insumos, sobre todo datos de calidad y datos de cantidad de agua, y es algo que también en México no tenemos mucha información
sobre todo actualizada, ¿sí? El IBER, ¿sí? Modelo matemático bidimensional, que es para procesos de transporte en ríos y estuarios, principalmente flujo laminar y sobre todo también para sedimentos, nos permite hacer ese tipo de modelación, muy orientados a sistemas en donde las cargas contaminantes tienen comportamientos con suelo, ahora sí que importantes, suelos arcillosos o franco-arcillosos tienden a capturar contaminantes y eso genera impactos muy negativos en la flora, en la fauna o en el uso posterior del agua, del agua en lugares más abajo del proceso de emisión, ¿sí? El IRC, que también es un paquete de software para simulación de flujo en ríos y variables de lechos de ríos, funciona de manera también muy precisa y en sobre todo hace hincapié en ciclos biológicos. Tú puedes poner variables que necesitas para especies en particular relacionados con rescate de especies o introducción de especies para rescate de funcionalidad de ecosistemas y también para simular cuando tenemos especies invasoras hacia dónde se nos van a ir esas especies en función de esas condiciones de calidad, de flujo, de cargas contaminantes, de nutrientes, etcétera, ¿sí? Estos softwares, el EPANET, que es un programa desarrollado por la UCEPA, ¿sí? Calcula complejas redes de abastecimiento y regadío desde puntos de vista hidráulicos y de calidad, ¿sí? Está más relacionado con usos de agua a nivel industrial, a nivel urbano, pero que tiene también aplicación generalizada, sobre todo a sistemas de riego intensivo, ¿sí? El ModFlow, que también es diferencias finitas, capaz de simular flujo de aguas subterráneas en 2 o 3 dimensiones y para procesos relacionados con agua subterránea como recarga, evapotranspiración, bombeo, drenaje, predecir condiciones de aguas subterráneas, interacciones de aguas subterráneas y superficie de agua, ¿sí? Creo que es uno más o 2 más, ¿sí? Sistemas de información geográfica QGIS, que tienen amplia aplicación, ya más todos ustedes los conocerán, pero que dadas las condiciones ahora sí que de disponibilidad de todas imágenes satelitales y demás, pues es una de las herramientas más utilizadas actualmente y de mayor ahora sí que adaptación o que están adoptando los gobiernos para su aplicación, ¿sí? El software del hídricos, el SWAT, ¿sí? Tiene énfasis en modelamiento de precipitaciones correntías, transporte de agua y solutos a través de superficie, prácticas de manejos de suelos en recursos hídricos y sedimentos, principalmente para evitar avenidas o inundaciones, en ese contexto que también tiene, pues ahora sí que impactos a procesos productivos, a calidad del agua y sobre todo a la estabilidad de los ecosistemas fluviales, ¿sí? Es para drenajes pluviales, únicamente para zonas metropolitanas, también es muy aplicable, pero insisto, no los utilizan de manera normal o de manera común por los gobiernos, pero se tienen ya las herramientas para poder hacer esos modelamientos y evitar esos impactos, ¿sí? Creo que fue el último como tal, pero ¿qué pasa con el caudal ecológico? Gestión integral de cuencas, caudal ecológico, ¿sí? Hay una norma mexicana que ya tiene desde el año 2012 que nos dice que todo cuerpo de agua en el territorio nacional, todo río que consideremos con funcionalidad normal debe de tener un caudal ecológico establecido. Esa cantidad de agua que permita que tenga sus funcionalidades como ecosistema y que también tenga esa funcionalidad para los usos consultivos que se da, ya sean lúdicos, de esparcimiento, de transporte, de pesca y demás. Hay que establecer esos caudales mínimos como tal. Y es una política ahora sí que pública de obligación en territorio nacional que no se le ha dado la aplicación como tal. Uno más, ¿sí? Principal reto, establecer zonas de recargas de acuífero para poder decir que los balances hídricos sean correctos y que la gestión integral de cuencas tenga sustentos metodológicos. Pero para poder hacer zonas de recarga, estamos hablando de medición, ¿sí? Y cuando hablamos de medición también tenemos que hablar de contaminación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando solamente las políticas públicas van relacionadas a cantidad? Crece la ciudad, ¿cuánta agua necesitas? ¿Cuánto necesita la industria? Y hablan de cantidad, pero ¿cuándo hablan de calidad?
¿sí? Y ese es también otro factor que quiero resaltar, puesto que los problemas que tenemos son ya muy atenuantes. Todos sabemos que los ríos tienen esa capacidad de disolver todo lo bueno, pero todo lo malo también, y los procesos de contaminación desafortunadamente se han venido ahora sí que aumentando por los estilos de vida, procesos productivos y demás, y las políticas públicas de su manejo, pues todos sabemos que adolecen de muchas cartas. Tenemos leyes, la 01, la 02, la 03 de ecología para aguas residuales, pero su aplicación no se ha dado en los términos que corresponde, y tenemos esos componentes importantes, ¿sí? ¿Qué pasa con la contaminación? Pues cuerpos de agua naturales totalmente sanos se volvieron contaminados y con todos los servicios ecosistémicos totalmente alterados como tal, y entra la parte de restauración ambiental. Por eso decía que el tema de agua, cambio climático, cuenca hidrológica es complicado, pero hay que tener conceptos específicos para qué podemos hacer. Pues una cosa es generar el manejo del agua como tal, pero otra es saber cómo podemos restaurar, porque desafortunadamente tenemos más casos de restauración que de conservación. Entonces ahí también tenemos otra condición como profesionistas, el establecer esas políticas o exigir esas políticas públicas, pero dirigidas a una restauración ambiental, no una remediación o una atenuación de efectos negativos que tiene un cuerpo de agua, sino de restablecer su condición lo más parecido a lo natural antes del proceso de contaminación o de alteración, ¿sí? Ya lo mencionaba Lisset hace un momento, sí, el problema de la contaminación desafortunadamente va relacionado siempre con quien usa el agua, sí, y son procesos productivos o somos población, sí, y esas cargas contaminantes, insisto, van cambiando constantemente. Anteriormente hablábamos pues únicamente de la demanda biológica de oxígeno y la demanda química, que era la carga contaminante normal que un agua urbana producía, pero ahora tenemos toda una colección de contaminantes que ya nos generan otros impactos, ¿sí? Ejemplos de esos contaminantes para compartirles. Vean ustedes la concentración de arsénico. Esta medición es de hace 1 año y medio, agua de uso y consumo humano, ¿sí? Fueron 88 municipios en Jalisco y la toma fue de las casas, lo que la gente toma, ¿sí? No son condiciones extremas, pero está presente, ¿sí? Y hago esta imagen para que tomemos un poquito de conciencia que el tema de la medición, el tema del monitoreo de la calidad del agua no solamente se debe de hacer en las fuentes y no solamente se debe de hacer a la salida de la planta potabilizadora, que es lo que los gobiernos de alguna manera visualizan de manera común, sino que tenemos que ir más allá para poder predecir de alguna manera cómo vamos a hacer una gestión integral o cómo vamos a hacer una rehabilitación, pero sobre todo saber en dónde están esos focos de atención primaria. Si yo aquí estoy viendo que el arsénico tiene mayores impactos en cierta población, pues tengo que generar políticas públicas o medidas educativas o medidas de remediación para poder atender la condición de agua. Recuerden que esto es efecto, concentración, tiempo de exposición, impacto que vamos a tener en las personas, en la salud, pero también en el medio ambiente. Porque no, ¿qué dicen ustedes? Bueno, le llevo agua de garrafón y se acaba la condición. No, porque tenemos otros usos del agua, sobre todo la agricultura, que se siguen utilizando o se siguen permitiendo utilizar aguas que tienen concentraciones de contaminantes que aparentemente cumplen con la legislación, pero son contaminantes que son de efecto crónico y vamos a tener impactos severos, ¿sí? Ejemplos de cómo se deben de hacer las metodologías, o se sugiere que tengamos metodologías de seguimiento tanto en cuerpos de aguas superficiales, aguas lénticas, aguas lóticas y sobre todo aguas subterráneas, puesto que son las que se están utilizando con mayor cantidad actualmente, dadas las condiciones del estrés hídrico y de calentamiento global y demás, ¿sí? Y ustedes pueden de alguna manera visualizar que aparte de las cargas contaminantes tenemos que visualizar cómo se comporta ese río en su estructura, tanto la restauración desde el punto de vista longitudinal, transversal y vertical, porque un río es una entidad viva que lleva, transporta, permite el crecimiento de especies biológicas, pero también esa funcionalidad se va a ver impactada por todo lo que la sociedad a su alrededor genere como tal, ¿sí?
Fuentes de información en calidad del agua, solamente para comentarles lo que más se utiliza, el tema de la página que tiene la Comisión Nacional, lo que es el RENAMECA, Red Nacional de Medición de Calidad del Agua, ¿sí? Lleva monitoreo de calidad de agua, indicadores de calidad del agua, diagnósticos con base a indicadores y semáforos de calidad del agua, lo que es recomendación de la Comisión Nacional de Desarrollo de Derechos Humanos, sí, algunos temas específicos, sí, la RENAMECA, uno más. El TEPA de digitalización y sensores remotos, ¿sí? Todos ustedes imagino que conocerán que tenemos una red de monitoreo, sistemas lénticos, sistemas lóticos, sistemas costeros y aguas subterráneas. El detalle de esto es cada cuándo actualizan la información, porque todos sabemos que hay políticas públicas que son sexenales, otras son 3 años y algunas de ellas se quedan en stand-by por falta de recursos en ciertas zonas. Entonces allí es otro punto importante a resaltar, que para yo hacer una gestión integral, pues tengo que tener 3 veces lo que ven ustedes en ese mapa para poder decir que tengo un monitoreo ahora sí que representativo de la cantidad de agua que se maneja, ¿sí? Ejemplos de lo que tenemos disponible: el caso de los semáforos de calidad del agua, sí tienen indicadores, un rojo, un amarillo y un verde en función de esas calidades, tienen los datos crudos y normalmente pues tienen criterios de cargas de contaminación, DBOs, DQOs o presencia de bacterias para poder hacer ese semáforo como tal. Criticable, sí, porque los contaminantes que se había cuando se hizo este semáforo pues eran totalmente diferentes a los que están actualmente. Ya tenemos ahora contaminantes emergentes, el caso de plaguicidas, el caso de hormonas, el caso de antibióticos, que al momento de ponerlos en el semáforo ya no sabemos a qué color le toca, puesto que de entrada ni siquiera se están midiendo, que no están en la norma oficial mexicana. Entonces ahí hay un atraso en ese contexto, ¿sí? Ejemplos, sí, cuando hablábamos de contaminantes, mire, yo les decía que principalmente era materia orgánica, DBOs, DQOs y en aguas subterráneas agregaron fluoruros, nitratos, nitritos y demás. Pero ahora hubo ya unas modificaciones en los que ya tenemos nuevos parámetros en la normativa, el caso de microcistinas, el caso de pruebas de cotoxicidad y algunos otros que tenemos el mapa a cero, ¿sí? Y no porque tengamos el mapa a cero quiere decir que no están en el medio ambiente. O sea, las microcistinas han estado toda la vida, sí, pero hasta ahora que entraron en norma vamos a poder saber cuánto tenemos. Pero es un ejemplo de todos los contaminantes que tenemos que empezar ya a evaluar de manera más específica, ¿sí? Causas que originan una emergencia hidrológica, ¿sí? Me pareció interesante que lo conocieran. O sea, cuando el gobierno tiene la obligación de actuar o de activar programas especiales en función de la calidad del agua a nivel de cuencas. Descargas de aguas residuales, ¿sí? No reguladas, derrames de presas de jales, derrames de hidrocarburos, derrames de sustancias químicas peligrosas, florecimientos algales y eutrofización de cuerpos de agua. ¿Podrían ustedes decir cada cuándo ocurren? Pues yo casi diría que todos los días, ¿sí? Entonces de ahí el gran reto que tenemos en la atención de la gestión del agua como tal, ¿sí? Sistema de información unificado de aguas y cuencas es lo último que ha sacado el gobierno federal. Esto está del CONICYT de ahora, sí, y en este esfuerzo que se presentó hace casi 2 semanas ya de forma oficial, sí, tenemos ya una plataforma donde concentraron toda la información en el territorio nacional, en donde tenemos aguas subterráneas, disponibilidad de aguas subterráneas, disponibilidad por acuíferos, ordenamientos del subsuelo, redes de monitoreo piezométrico, sistemas de información geográfica en acuíferos y cuencas, lo que son los geovisores de acuíferos y algunos otros más que no alcanzo a visualizar, pero el comentario es: tenemos ya una plataforma, ¿sí?, en la cual técnicamente debemos de tener ya toda la información disponible. Todos los estados están ya obligados a tener toda esa información, pero busquen balances hídricos y no sabemos ese abordaje integral metodológico para la gestión de cuencas, todavía no lo tenemos como tal. Entonces, insisto, ese es el gran punto a considerar en la gestión integral, ¿sí? Ejemplos de lo que tenemos en la plataforma: tienen información geográfica, fuentes de información, tienen todo lo que son estadísticas, ¿sí?, por cambios de uso de suelo, por concesiones, ¿sí?, por todas las variables que manejan como tal, ¿sí?
Y el CIJAS, Aguas Subterráneas, es la otra plataforma que tenemos disponible, en donde tienen ustedes todos los acuerdos, todos todo lo que habla de cuáles son los acuíferos, en qué condiciones están, cómo están concesionados. Pero, insisto, si buscan que el tema de cantidad y calidad del agua, lo van a ver deficiente en ese contexto, ¿sí? Un ejemplo de otros países, vean cómo tiene ya avances totalmente diferentes a los nuestros. Contaminación del suelo por pesticidas, ellos tienen ya mapas actualizados, esto creo que era al 8 de mayo de 2024, en donde ellos sabían su suelo, su condición de suelo, su condición de concentración de suelo por el tipo de agua que usan. O sea, su nivel de detalle en la gestión integral del agua nos lleva muchos años de ventaja, pero tenemos que verlo como un ejemplo de lo que tenemos que empezar a monitorear para poder tener ese tipo de productos y que se lleve ese proceso de gestión integral en la mejor manera, ¿sí? Uno más. Resumen que quise compartirles: el tema de la gestión integral de cuencas hidrológicas, ¿sí?, está relacionado directamente con el estrés hídrico, relacionado con la sequía y la contaminación, que están propiciando que el agua sea un tema de agenda ambiental prioritario a nivel mundial. Los principales retos a considerar actualmente: la actualización de los balances hídricos, el uso eficiente del agua y la evaluación de la calidad. Y como los temas de políticas públicas deberán ser encaminados a la adaptación de escenarios actuales y a la resiliencia en sistemas productivos. Es un poco los conceptos o los términos metodológicos que quería compartirles relacionados con el tema del agua. Hay mucha más información que pudiéramos comentar, pero era la intención de tener este encuentro. Quedo a sus consideraciones. ¿Sí? Abro el periodo de preguntas y respuestas. Así que, adelante. Bueno, me parece que la charla que da el doctor Javier es un buen cierre para todo lo que fue el ciclo de conferencias de este día en este Congreso Analítico del Agua. Lo digo porque él deja claro la importancia del manejo integral de las cuencas, deja claro el cómo nosotros tenemos que empezar a hacer una gestión del recurso agua con base a parámetros que no son necesariamente ingenieriles solamente. Esa parte me parece que cuando hablamos de la necesidad de un monitoreo de la disponibilidad de agua y de la calidad del agua, pero que hablamos también de que el conservar los suelos está estrechamente relacionado con la posibilidad de infiltración del agua y de su calidad, me parece que el problema se vuelve cada vez más complejo. A mí me resultan muchas reflexiones a partir de lo que he oído el día de hoy, y en particular algunas cosas me quedan más claras cuando escucho al doctor Javier, en sentido de decir, bueno, realmente tenemos que hacer un reordenamiento no solamente del recurso, sino de nuestros comportamientos. Porque si la agricultura, por ejemplo, se está llevando la mayor cantidad de agua, pero también los asentamientos humanos contribuyen de una manera importante a la mala calidad del agua, realmente me parece que las políticas públicas que tenemos actualmente dejan mucho que desear. Y dejan mucho que desear porque se generan programas que al menos yo, en la experiencia que tengo, realmente no están abonando a nada al problema de la solución, sino más bien lo están agravando. Me preocupa cuando oigo que hay una necesidad de, por ejemplo, de conocer el estado de la calidad del agua de nuestro país, pero también el recurso y su disponibilidad. Y cuando escucho, por ejemplo, un entusiasmo por muchos agricultores o por muchos ganaderos por seguir generando una actividad
que históricamente la han venido desarrollando, pero que ahora tienen menos capacidad y disponibilidad de agua y hay menos precipitaciones en algunas zonas, pues realmente yo creo que el asunto ahí es si estamos teniendo una dificultad de obtener agua, pero ahora se están perforando pozos que van más allá de 500 metros y que te habla de que la calidad de las aguas freáticas es un problema, pues realmente me parece que la formación y la capacidad de los profesionales debería de ir a buscar mejores competencias para realmente saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer y dónde lo podemos hacer. O cómo orientar, por ejemplo, a agricultores y ganaderos para tener una mayor disponibilidad de agua y no estar engañándolos, robándoles y generándoles expectativas que no les van a cubrir los programas nacionales que se están implementando. Entonces, realmente sí me preocupa que estemos haciendo tan poco ante un problema de tanta envergadura, donde todos podemos aportar algo. Sobre todo si te vas a ríos, a mares, donde las descargas de agua están siendo visibles y no se está haciendo nada también. Sí. Solo comentar, doctora Garibay, tiene toda la razón y sabemos que pues hay ahora sí que un desarrollo histórico en el término de cómo se aborda el tema del agua y cómo las políticas públicas han ido permeando a la sociedad. Sabemos que hasta hace 15, 20 años esto era totalmente ajeno. Hablábamos siempre de cantidad, pero ahora que estamos hablando de la calidad, esa perspectiva o esa visión a futuro está cambiando, pero desafortunadamente vienen acompañadas ya de los impactos que están teniendo esos procesos de contaminación a nivel educativo, a nivel salud, ¿sí? A nivel de degradación del ecosistema y sobre todo que los usos del agua cada vez se han visto restringidos por esa disparidad entre cantidad y calidad y cómo se le da ese aprovechamiento. Por ahí van las políticas y creo que esos son los retos a considerar. ¿Sí? Voy a darle la palabra primero al maestro Jurado y después al doctor Uriel y luego a nuestro compañero. Gracias, señor presidente. Doctor García Velasco, mire, le voy a hacer un recuerdo. Hace más de 50 años, quizás 60 o más, Sí. hubo aquí un ingeniero que me acuerdo se llamó Don Elías González Chávez. Y Don Elías González Chávez, que fue una eminencia en todas estas materias, pues tuvo a su cargo una ya vieja, pues ya no existe, creo ahora, Comisión Lerma Chapala Sánchez, Sí. que de alguna manera en la nación daba luz para ya pues advertir la problemática hídrica. Sí. ¿Y qué tanto? ¿No se oye? Aquí ya creo que sí. ¿Qué tanto en la preocupación, porque a menos que necesitemos, como nos va en México, o sea, que llegue el problema verdaderamente terrorífico, ¿no? Es decir, las muertes masivas, porque hoy me quedé aterrado del dato que usted nos entrega de que hay 30 y tantos, creo que dijo 30 y tantos ayuntamientos que de la llave del agua tiene arsénico, aunque sea un poquito. No, arsénico en una tubería. Así es. Eso es fabuloso. Si no tenemos conciencia real, digo, yo me sumo a la preocupación que dijo la doctora, pero si no tenemos conciencia real, digo, nosotros a lo mejor la biología ya no nos da, porque tenemos que entender que la biología pues camina y a lo mejor nos queda poco, pero imagínese usted un niño. Así es. Imagínese qué le espera a un niño que si ahorita hay poquito arsénico en las tuberías, pues a lo mejor tendremos que esperar a que llegue mucho arsénico en las tuberías, porque no hubo acciones de las políticas públicas eficientes. Creo que Don Elías González Chávez podría ir al panteón y se caería en su tumba completamente. Es decir, no somos serios en las cosas trascendentes que tienen que ver con la vida humana. Que no tendremos ejemplos para irle a preguntar a un suizo cómo le hace porque sus lagos están impecables. No podemos aprender cosas importantes. Yo creo que estamos
en un momento terrible, maestro, doctor, en un momento que si no tenemos conciencia, el agua va a ser, perdónenme, ya lo es. Yo no soy experto ni mucho menos, pero la extinción de la raza humana si no cuidamos ese efecto. Esa es mi convicción y yo quisiera conocer su opinión, porque verdaderamente es aterrador. Gracias. Agradezco su comentario, doctor. Más que aterrador es ahora sí que un llamado de atención generalizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, las cargas contaminantes que teníamos hace 40, 50 años eran totalmente diferentes. Los impactos a la salud y la población afectada era totalmente diferente. Pero ¿qué pasó con el desarrollo de los petróleos? ¿Qué pasó con el tema de los solventes? ¿Qué pasó con los medicamentos? ¿Qué pasó con toda la industria química? Cambió totalmente esa carga contaminante que conocíamos, y las vías de exposición y la intensidad de la exposición cambió también. Entonces, pues esto va a la par del desarrollo ahora sí que de las sociedades, ¿sí? Tenemos efectos benéficos, pero también tenemos impactos negativos en ese sentido. ¿Es un gran reto? Sí. ¿Tenemos una condición de alta emergencia de atención? Sí. Y creo que el mensaje quizás iría en ese sentido, tanto como ciudadanos, como políticos, como tomadores de decisiones, hay que tomar un énfasis muy particular. Ya lo decía yo hace unos meses con los candidatos cuando andaban en sus campañas. Le dije, preocúpense porque sus familias y ustedes están sujetos a la contaminación. No es una decisión de que vas a ver si la tomas o no. O sea, toma conciencia que las cargas contaminantes las tenemos todos los días y las tenemos en el agua de uso, la tienes en lo que respiras, lo tienes en lo que comes, y esa es la política pública que quizás hay que tratar de incidir para tomar conciencia en ese contexto. Y si hablamos ya de la parte de impacto a los ecosistemas, pues es evidente que tenemos mucho trabajo. Sí. Doctor Arturo. Sí, muchas gracias Javier por tu presentación. Yo sé que tú has seguido varios proyectos y te quería hacer la siguiente pregunta. Yo recuerdo que hace aproximadamente 6 años se planteó como uno de los grandes propósitos sanear el río Santiago. A mí me dio gusto porque efectivamente, como dice el maestro Jurado Páez, de repente ahora en el río Rin, ahora sí se puede bañar la gente, regresar a bañar la gente, y yo me imaginaba que ya a esas alturas me estaría bañando en el río Santiago, pero me avisan que todavía no. Mañana. Sí. ¿Cómo? Sí. O sea, las evaluaciones se hacen para mejorar la parte de la estrategia, es decir, ¿qué es lo que falló? O sea, es decir, ¿qué es lo que necesita ajustarse? Me gustaría mucho conocer tu opinión. Sí, doctor. ¿Qué pasó con la política, ahora sí que del gobierno estatal, para la restauración del río Santiago? Ahora sí que es loable, reconozco que el esfuerzo que se hizo en estas últimas 2 administraciones, se incorporó la política pública de la restauración ambiental como tal. Metodológicamente, pues como todo gran proyecto, tiene que tener sus adaptaciones específicas. El primer esfuerzo que trabajó el gobierno del estado fue establecer el famoso índice de calidad del agua. ¿Sí? Teníamos que saber de qué partíamos. Teníamos un río contaminado, pero ¿cuánto estaba contaminado con respecto a su condición inicial? Entonces creo que ese fue el primer gran logro que tuvo el gobierno del estado, en decir, bueno, yo voy a trabajar matemáticamente para saber de toda la información que tengo de seguimiento de la calidad de este río de los últimos, creo que fueron 15 años que trabajaron, saber esas cargas contaminantes cómo están y poderlo medir, porque yo no puedo restaurar algo que no sé con cuánto tiene de degradación. Loable la condición que trabajaron, pero insisto, metodológicamente no fueron a más, o el tiempo no les dio a más, porque ellos llegaron a establecer solamente esa condición basal. Voy a partir de este número y a partir de aquí quiero llegar al otro. Y el índice de calidad del agua va de 0 a 100. Entonces ellos dijeron, en este caso, el río Santiago está con un índice de calidad de 40, pero debe de estar de 80, porque el 100 es excelente calidad, el 0 mala calidad.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que la política ya específica de restauración como tal incluye aspectos ya, o sea, si yo no quito la carga contaminante lo puedo medir, pero va a estar el problema. Entonces tienen que generar políticas para eliminar la carga contaminante y empezaron a establecer mecanismos para mejorar las plantas de tratamiento, para eficientar los seguimientos a quienes contaminan, tratar de que se cumpla la legislación y tratar de minimizar esas cargas contaminantes con plantas de tratamiento. Se hizo un esfuerzo muy grande, se generaron plantas de tratamiento como tal, pero el efecto al índice de calidad del agua todavía no se ve en las condiciones ideales como tal, pero eso es cumplimiento legal. O sea, yo cumplo con una condición pero la restauración biológica, la restauración funcional del río como tal, ya lo mencionó usted, el río Rin se tardó casi 30 años desde que se dijeron vamos a restaurar este río como tal, y su política pública no fue a 6 años, sino que pusieron a 30 años y dijeron en estos 30 años se modifica la industria, se modifican los usos y se modifica ahora sí que toda la parte de apreciación del río como tal en todas sus funcionalidades, y lo lograron. Les costó dinero, mucho dinero, pero era un proyecto que tenía impacto a nivel de fronteras, entonces no era un capricho de solamente un gobierno en particular. ¿Qué le puedo decir al respecto? Creo que la política, si se continúa, que no lo sé, va por buen camino, porque ahora sigue establecer precisamente esos indicadores biológicos. ¿Qué está presente? ¿Qué debe de estar presente? Pero sobre todo, lograr que esa calidad sea suficientemente aceptable para los usos directos que tiene el río como tal. Pero pues considere, estamos hablando de millones de personas, cargas contaminantes que no tienen tratamiento. Yo creo que el reto es gigantesco y hay que tenerles ahora sí que consideración para que técnicamente, metodológicamente y sobre todo económicamente se pueda ahora sí que ejecutar en los términos que corresponden. ¿Sí? Allá atrás me pedían la palabra. Sí. Después acá adelante. Sí, gracias. Acabamos de pasar una etapa álgida en la zona metropolitana por el tema del socavón que se hizo en la López Mateo, por una lluvia extraordinaria. Sí. Y cada rato, cada temporada de lluvias, nuestras autoridades hablan de lluvias extraordinarias. Nunca hacen pues un estudio como debería ser a 100 años para verificar qué es lo que está sucediendo. Así es. Sí. ¿Cómo lograr que la sociedad, cómo lograr que los políticos, que los nuevos funcionarios que van a entrar tomen conciencia? Cada día seguimos pavimentando, seguimos impermeabilizando más las cuencas, en este caso de la zona metropolitana, pero en general de toda la nación. ¿Cómo generar que la sociedad, que toda la comunidad cambiemos la forma de pensar y recarguemos los mantos acuíferos? Jocotepec está viviendo ahorita, por decir un solo o Ciudad Paz, problemas de asentamientos por la sobreextracción de agua. La zona de la colonia Echeverría también se tiene esa situación. Entonces, ¿cómo lograr que las autoridades escuchen y que reviertan este problema? Y repito, pero que también la población y la ciudadanía se involucren. Gracias. No, pues gracias a usted. Me hace la pregunta del millón, ¿cómo lograrlo? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos los ciudadanos en esta ciudad y en este estado para hacer que los políticos tomen decisiones que sean congruentes con una condición ambiental deseable, ¿sí? Lo que menciona usted tiene totalmente relación con lo que comentaba. Si yo no conozco mi cuenca, en este caso hace referencia usted a la cuenca del Ahogado, que es una microcuenca totalmente modificada, ¿sí? Pero que la cual todavía conserva ahora sí que hidrológicamente esas rutas del agua, ¿sí? Pues es obvio que el día que llueve, no es que sea lluvia extraordinaria, es comportamiento normal del temporal, pero si se cambia el tiempo de lluvia en cuanto a cantidad de lluvia por minutos, pues nos vamos a tener una acumulación que los drenajes o los sistemas de manejo pues no van a ser suficientes. ¿Qué podemos hacer? Pues las dos partes. Si la institucional no genera
genera la información, no tiene los estudios actualizados, como sociedad tendremos que ver la manera de generarlos. Le pongo el ejemplo del Salto y Juanacatlán. Está evidentemente ahora sí que establecido el impacto negativo que tiene las aguas residuales y demás, y el gobierno dice, no, a mí demuéstrame que te estás muriendo, ¿sí? ¿Y qué hace la sociedad? Pues tienen que ver estrategias con ONGs o con otras fuentes de financiamiento para generar información, para suplir lo que de alguna manera el gobierno no está cumpliendo como tal. Movilización, yo más bien apostaría con el tema de la parte de la documentación. Tenemos que tener evidencias actualizadas, ¿sí? Porque también para cualquier juicio, cualquier proceso de seguimiento legal, tenemos que tener condiciones actualizadas y con metodologías validadas, y sobre todo con tercerías para evitar el tema de no, ¿cómo le llaman? De no tener intereses en el contexto que corresponde. Entonces, es más que nada generar esas evidencias, pero en condiciones metodológicas y legalmente que puedan ser aplicables. ¿Sí? Tiene la palabra. Gracias. Un comentario y una pregunta. Yo creo que la situación tiene superada la autoridad como el usuario. Yo llegué a estas 2 horas de campo que fui en Michoacán, bueno, acá por Zamora, una granja apícola, en vez de un criadero de ajolotes. Cuando le pregunto al de la granja, oye, tus pozos, la cuestión del agua, él me estaba mostrando un pozo y le digo, ¿tienes esto con CNS? Bueno, tengo 3 pozos, pero más tengo dado uno de alta. Entonces desde ahí empieza la problemática, hablo de un usuario, y uno sabe que más o menos entiende la situación, porque era un biólogo también, aunque con todo respeto hay gente en el campo que tiene a veces más conocimiento que los que somos técnicos. Pero lo que voy es a que tienen 3 pozos la granja acuícola y nada más tienen uno registrado, entonces tienen una extracción. Y voy a una pregunta, ahí donde tenemos problemas con el balance hídrico, de que hay datos oficiales y claro, se estima que hay una gran cantidad X pozos, por tantos legales pues tantos ilegales. Pero entonces creo que la situación a veces nos rebasa o como ciudadanos, totalmente, sí, o productores, o como autoridad, que tampoco hay la suficiente quizás vigilancia. Claro, la chamba de la CNA a lo mejor no está vigilando, pero sí la capacidad de la dependencia de estar al pendiente de cosas donde podamos obtener esa información que se requerirá como información técnica, ¿no? Es un comentario y pregunto al respecto. Y entre las metodologías, en lo que decía, bueno, están, yo he usado por ejemplo el CIAT y el QGIS, el CIAT de INEGI, que es más como para flujos, y los que usted mencionó, el doctor, son más bien para cuestiones justamente de contaminación y de esos balances. Entonces, el CIAT realmente son más bien más superficiales, ¿verdad? Solamente sí, le permite modelar solamente caudales, avenidas, los máximos, los mínimos, y en función del tiempo, en función del comportamiento histórico que tenga de datos. Pero llega solamente en ese contexto, sí. En lo que mencionaba de pozos, pues le voy a poner el ejemplo. O sea, usted va y toma una concesión. Yo tengo una concesión de un pozo y me lo dan por 10 años, pero no tengo medidor. Y en 10 años yo puedo vender agua. Sí, o sea, un ejemplo un poquito chusco, pero estamos en ese contexto, ¿sí? Las políticas que están queriendo adoptar ahora es poner medidores satelitales para tener el control, pero luego viene la parte de la informalidad. Les comento el caso de la Sierra de Quila, un área natural protegida que sabemos que tiene todo un valor paisajístico y demás. ¿Qué pasó? Llegó la industria del berry, pusieron pozos, pero 20 clandestinos, se bajó el nivel freático, se vino el cambio climático, 3 años sin llover, y dígame en qué condiciones están los habitantes y los ecosistemas. De 14 puntos de muestreo, la última vez solamente 4 sitios tenían agua, para que se den idea del cambio climático y a nivel de cuenca hidrológica el impacto que estamos teniendo. ¿Y qué pasó con la gente que tenía sus casas en las que ya no tienen agua? O sea, no tienen agua para los servicios básicos, mucho menos para la estabilidad del ecosistema. Y si le agregamos las cargas contaminantes que la industria del berry y otras no reportadas, pues se vuelve mucho más interesante. Pero ese es el tema que nos toca abordar y que pues son los retos que tenemos que ahora sí que enfrentar, ¿sí? ¿Alguien más? Bueno, pues quiero decirles que cuando yo era chico, que ya hace bastantes años, que iba yo con mi papá a caballo,
por la parte allá de Juanacatlán y El Salto, en fin, pues veíamos aquella cascada tan hermosa que era el Salto de Juanacatlán, con un agua, pues no digo que transparente, pero sí limpia, que no tenía la contaminación de ahora, porque ahora es, en una de las fotografías que salieron, creía yo que era el río Santiago, o sea, pura espuma blanca, que es lo que corre por el río Santiago, y que obviamente nos debe preocupar y tenemos que sensibilizar a los políticos o a los que van a crear la política pública, para que se recuerden que cada año hay muchos niños y muchos adultos que mueren porque esa contaminación les ha afectado la cuestión renal. Y hay más muertes de las que uno pensamos, ¿no? Entonces, claro que por eso también cuando hablamos de la cuenca Lerma Chapala Santiago, que por cierto, cuando estuve como vocal ejecutivo de la Comisión de Planeación del Norte de Jalisco en la época de don Pancho Medina Asensio, me tocó el gran contacto con don Elías González Chávez, que entonces era el vocal ejecutivo de la Comisión de Planeación y de la Comisión de Lerma Chapala Santiago, y como era también amigo de mi papá, pues hubo una gran facilidad para que yo estuviera rodeado de dos ingenieros, un arquitecto y un ingeniero que después, por cierto, fue director de tránsito aquí en Guadalajara. Bueno, quiero decirles que está en nosotros, en las organizaciones de la sociedad civil, la que realmente exijamos, no pidamos, exijamos. Es necesario actuar, es necesario que organismos como el nuestro, como la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, en unión con las universidades, o sobre todo con nuestra Universidad de Guadalajara, que tiene estos técnicos que estamos escuchando, que realmente conocen a fondo el problema. Entonces yo creo que los nuevos gobernantes, hoy leía algo que me sorprendió, que se va a crear la Secretaría del Agua. No sé si es federal o va a ser local, o va a ser federal y va a ser local, pero lo que sea, qué bueno que se está pensando en eso, pero no nomás como un pensamiento y de poner ahí a gente que ni siquiera va a conocer el problema. Ese es el otro asunto que tenemos que exigir. Estoy hablando de exigencia, no de petición. Señor, no pudiéramos, no, nada. A los políticos hay que tratarlos como políticos también. Hay que agarrar la muleta, darles unos 3 o 4 capotazos y luego, o muletazos, ¿verdad? Y luego, pues entrar realmente a agarrar al toro por los cuernos, ¿no? No es que ellos tengan cuernos, pero de todas maneras, ¿verdad? Creo que es necesario que hagamos eso. Por eso, doctor, lo quiero felicitar, y gracias también a que en esta acción del agua por parte de la Benemérita, que afortunadamente he tenido el auxilio del doctor Arturo Curiel, y que ahora lo escucho a usted, y sé que los demás técnicos que conoce también el doctor Arturo, pues podemos formar también un equipo en donde, en lo que nosotros le podamos servir, los que somos neófitos o analfabetos en materia del agua, del conocimiento, pero por eso están ustedes, los técnicos, los científicos, las gentes que están manejando este tipo de problemas, que durante muchísimos años han estado trabajando en eso. Por eso, en este reconocimiento que voy a hacer la entrega ahorita, quiero manifestarle al doctor en ciencias, don Javier García Velasco, otorgarle este presente reconocimiento, nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural, instituida el 27 de septiembre de 1864, le entrega al doctor Javier
García Velasco por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución en el marco del Congreso Analítico del Agua de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con la conferencia El agua y la gestión integral de cuencas ante el cambio climático, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio de la divulgación de la ciencia y la cultura. Firmamos con esta fecha, Guadalajara, 15 de octubre del 24, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general, y su servidor, doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta ilustre institución. Aquí tiene, doctor, con nuestra gran felicitación y reconocimiento. Le agradecemos mucho su participación. Sentados, por favor. Gracias, gracias. 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 Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y del doctor Eduardo Velasco Briceño. Y del doctor Arturo Curiel Ballesteros, también presente. Sí, se me pasó a mí. Disculpe, doctor. De igual manera, a nuestros consocios e invitados que nos acompañan desde la casa sede y a través de las redes sociales. Los invitamos a nuestras próximas actividades. Continuando con los trabajos del Congreso Analítico del Agua, el día de mañana, miércoles 16 de octubre, los esperamos a partir de las 11 de la mañana a través del Zoom o por el Facebook Live con las siguientes conferencias. 11 de la mañana, análisis de las sequías en el Estado de México y su afectación al sistema Cutzamala, por el doctor Ricardo Arévalo Mejía, de la Universidad Autónoma del Estado de México. A las 12 del mediodía, transparencia del agua, acceso a la información y rendición de cuentas en el sector hídrico, por la doctora Carla Delfina Aceves Dávila, de la Universidad de Guadalajara. Y a la 1 de la tarde, la salud del suelo como estrategia para reducir el consumo del agua para la producción de alimentos, a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, de la Universidad de Guadalajara y de esta institución. Asimismo, el próximo martes 20 de octubre, en punto de las 20 horas, conferencia Oportunidades y Riesgos 2024-2030, a cargo del licenciado Francisco Cuevas Corona, director de la Academia de Ciencias Económicos Administrativas de esta institución. Los invitamos al convivio que se ofrecerá en el Salón Contiguo, no sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica. Doctor, por favor. Bien, gracias. Bueno, siendo las 21 horas con 15 minutos del día 15 de octubre del 2024, declaro formalmente clausurada esta sesión académica titulada en la conferencia El agua y la gestión integral de cuencas ante el cambio climático, con motivo del Congreso Analítico del Agua de nuestra sociedad. Y dándole las gracias al doctor Javier García Velasco por su exposición extraordinaria y a todos ustedes por su asistencia. Y como ya dijo nuestro secretario, los invitamos a que nos acompañen a tomar y a convivir. Bueno, no a tomar licores, sino porque dije a tomar. Pero bueno, de todas maneras, ahí va a estar. No, ahí los esperamos aquí para convivir y obviamente pues darles las gracias y por lo tanto declaro clausurada esta sesión.